Hola a todos y todas, bienvenidas a este vídeo. ¿Cómo están las máquinas? Lo primero de todo. En donde en esta ocasión vamos a hablar de cositas de programación, dentro de cositas de programación, de cositas de Java y en concreto de vectores, de trabajo con vectores, pero no tanto de operaciones básicas con arrays, que es algo que ya hemos visto en este vídeo de aquí, sino más bien cómo afrontar el hecho de adquirir la lógica necesaria para poder empezar a resolver problemas utilizando las herramientas que me dan los vectores y las listas desde cero, sin que haya alguien que me está contando cómo se resuelve, porque sí, si te lo cuentan y lo comprendes y a partir de ese momento pues puedes implementar ese ejercicio, es un primer paso necesario, pero lo que más vamos a madurar es el hecho de poder resolver esos problemas sin que tenga una base previa, una solución previa y tenga que buscarme la vida para hacerlo solo, entre comillas, o desarrollar una nueva forma de hacerlo. Órale, este carnal sí me comprende. Ahí entra en juego el pensamiento lógico. Entonces podemos dar una serie de herramientas, una forma de afrontar cualquier problema de este estilo, teniendo en cuenta siempre de las utilidades que están a nuestra disposición. Es como si estuviéramos delante de un taller de carpintería, pues sabemos que tenemos un conjunto de herramientas que tenemos una materia prima y un problema que resolver. Entonces tenemos que ser capaces de, con esas herramientas y una serie de reglas del juego, en ese caso serían las reglas físicas, desarrollar nuestra habilidad para resolver el problema. Y el desarrollo de esas habilidades pues van a ser claves en cualquier área de este sector, ya sea en la programación pura y dura, en la consultoría, en el análisis, etc. Hay una fase inevitable que es la experiencia. Sí, en la experiencia es muy difícil llegar a determinados puntos, pero pues hay ciertas pautas que podemos seguir para resolver ciertas situaciones que nos pueden ayudar. Bien, vamos a partir de algunos ejercicios típicos de vectores para extraer o extrapolar ese pensamiento deductivo. Entonces tenemos un ejercicio donde lo que hacemos es rotar las posiciones de un vector. ¿Qué significa rotar las posiciones de un vector? Pues si tenemos este vector que veis aquí, en donde, como sabemos, actúa como si fuera un armario, una serie de cajones, cada uno de ellos etiquetados con una posición. El primer elemento es el 0 y a partir de ahí pues incrementalmente tenemos el 1, el 2, el 3 hasta llegar al tope del vector. También recordamos que el vector tiene un tamaño fijo, hay que declararlo con un determinado tamaño y ese tamaño se va a mantener, no podemos guardar más elementos que lo que nos permite ese tamaño. De otra forma tendríamos las listas, que sí que tienen un tamaño dinámico, pero en este caso vamos a trabajar con arrays. El problema de la rotación implicaría que este elemento que está en la posición 4 lo voy a llevar a la posición 0. Voy a empezar a desplazar estos elementos una posición hacia adelante, tal que mi vector quedaría, como vais a ver aquí, 43 va a pasar de la última a la primera posición y a partir de aquí desplazaré los elementos una hacia adelante para que queden de esta forma. Esto sería la rotación de un vector, es como empujar aquí el 5 hacia adelante, el 43 se descolgaría y pasaría a ocupar, como veis, la primera posición. Bien, pues ahora esto que hemos hecho así a mano, arrastrando con el ratón y colocando esto donde me conviene, pues tenemos que pensar cómo lo hacemos con unas reglas, con unas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Que si yo trabajo solamente con el vector e intento machacar, es decir, intento desplazar el 12 a la posición en donde está el 2, pues lo que hay dentro de la posición 2 va a desaparecer, lo voy a perder porque lo estoy machacando, como os digo, con el elemento 12. Ya está perdido. Si quiero coger este 43 y llevarlo a la posición 0, si hago esto, voy a perder el elemento que está en la posición 0. Porque lo voy a machacar y ese 5, si no lo guardo en ningún sitio, no voy a poder volver a utilizarlo, no sé qué dato había ahí dentro. Entonces, ¿cuál podría ser mi estrategia? Pues si sé que desplazando elementos hacia adelante voy a perder uno, y lo mismo si lo hago hacia atrás, pues voy a crear un cajón nuevo donde yo pueda salvaguardar ese elemento que perdería. Voy a crear una variable nueva, que como os digo, es como un cajón. Voy a llamarle primero, por ejemplo, a esa variable. Y aquí me voy a hacer una copia de este primer elemento, de este 5. Esa va a ser mi primera acción. Esto, si lo traduzco a código, vamos a irnos aquí a un proyecto nuevo de IntelliJ. Voy a declarar
este vector, int, corchetes, o chorquetes si sois disléxicos, que aquí somos inclusivos. Y aquí en el interior, voy a llamarle números, declaro pues estos mismos, 5, 12, 13, 23, 7 y 43. Bien, aquí tengo ese vector. Y el hecho de crear el cajón, esto que dibujo aquí, poniéndole primero para meter el primer elemento, el 5, pues aquí sería declarar una int primero igual a, y hago referencia al vector números a la posición 0, al primer elemento. Es lo mismo que he dibujado, pero aquí lo estoy haciendo en el código. Bien, una vez que ya tengo ahí el primer elemento a salvo, ya está protegidito, ya está entre mis brazos. Lo que voy a hacer aquí es desplazar todos los elementos, en este caso, uno hacia la izquierda, es decir, el 5 lo voy a machacar con el 12, entonces el 5 desaparecería y el 12 aparecería aquí en ese momento. El 12 lo voy a machacar con el 23, entonces el 12 desaparecería y el 23 estaría aquí. El 23, que está en la posición 2, lo voy a machacar con el 7, entonces aparecería aquí el 7. Y el 7, que está en la posición 3, lo voy a machacar con el 43. Y mi vector en ese punto quedaría de esta forma. Esto que acabo de hacer, que es desplazar los elementos machacando el que está a la izquierda, hasta llegar al penúltimo, hasta llegar a este, traducido a código, sería un for desde i igual a 0, la posición del primer elemento, mientras que i sea menor que números.length menos 1, para quedarme en el penúltimo, y más. Y en cada una de esas iteraciones, ese gesto, esta flechita que veis aquí, de machacar el elemento 0 con el que está después, es decir, de machacar el elemento i con el i más 1, sería que números, posición i, lo machaco con números i más 1. Tal que así, cuando salga de este for, cuando acabe este for, tendré el vector como lo veis aquí. ¿Qué me queda por hacer? Pues este 43, que está aquí, tengo que sustituirlo por el primer elemento que me he guardado en este cajón para que no le pasara nada. Tengo que pillar el 5 y utilizarlo para machacar esta posición en donde está el 43. Así. ¿Cómo haría eso? Pues la última posición, que es números.length menos 1, va a ser primero. Tal que así, y acto seguido voy a hacer un for each para mostrar el contenido del vector, a ver qué ha ocurrido. Out y saco n y separo con un espacio cada número. Vamos a probarlo y aquí tenéis como el 5, 12, 13, 23, 7, 43 ha pasado a ser 12, 13, 23, 7, 43, 5. En este caso he empujado mis números hacia la izquierda y he hecho la rotación de esa forma. Si la rotación quisiera que fuera hacia la derecha, ¿cuál sería la diferencia? Pues que aquí en lugar de primero guardaría último y en lugar de recorrer los elementos desde el primero hasta el penúltimo, los recorrería desde el último hasta el segundo. Podéis intentarlo, podéis hacerlo como prueba en este caso, hacer la rotación hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda. Bien, otro ejercicio típico es invertir un array. Invertir un array podemos enfocarlo de varias formas. La forma más sencilla sería el hecho de crear un array nuevo, crear un array vacío, hacer un recorrido inverso, es decir, recorrer el vector desde el final hasta el principio e ir colocando el que está en la última posición del original en la primera, el que está antes como penúltimo en la segunda y así sucesivamente. Pensémoslo como en el mundo físico, como si yo tuviera este armario con estos cajones y estos elementos delante y estoy haciendo esta mano. Pues con un vector auxiliar, como lo veis aquí, y después machacando el original con este, pues si a este le llamo v inverso y este se llama v, pues hago un v igual a v inverso, ya lo tendría. Esta forma es bastante gráfica de ver. Pero puedo conseguir esto mismo, por ejemplo, con un método más eficiente, como ocurre con todo. O sea, todos los problemas tienen varias formas de resolverlo. Unas son más eficientes, otras son menos eficientes. Y normalmente aquellas formas que tienen menos líneas de código, que cuando tú las ves a posteriori te parecen más sencillas, son las que más trabajo de lógica tienen detrás, son las que más cuesta pensar. Entonces aquí este mismo ejercicio, como os digo, este mismo problema, podría enfocarlo de otra forma. Este vector, este array, tiene una longitud de 5.
Si yo divido 5 a la mitad, si divido 5 entre 2, por truncamiento me va a dar 2. Por truncamiento significa que 2,7 redondearía a 2, simplemente se corta la parte decimal. Entonces voy a poner un marcador aquí, en la mitad del vector, en este 2, voy a señalar esta posición. Y voy a hacer un algoritmo que comience en la posición 0 y que desde aquí hasta llegar a la mitad, lo que haga sea un intercambio. Es decir, que el elemento 12 lo voy a intercambiar con el que está en su extremo, que sería en la posición 4, el elemento 5. ¿Cómo hacemos un intercambio o cómo podemos hacer un intercambio sin machacar? Porque claro, si yo simplemente hago una asignación, es decir, me traigo el 5 aquí, estaría perdiendo el 12. Pues como ocurría antes, necesito un cajón intermedio donde guardar el 5 para que no desaparezca. Necesito otra variable que voy a llamar temporal, temp, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer para intercambiar el primer elemento con el último? Voy a guardar el 12 aquí en temporal. Voy a machacar el 12 con el que está en la última posición. Y voy a llevarme este temporal aquí a la última. De esta forma puedo intercambiarlos sin perder ninguno de ellos. Acto seguido voy a hacer que este marcador, este i, se desplace, i más más, y al mismo tiempo este, que voy a llamar j, esta referencia, haga un menos menos, de tal forma que estoy ahora mismo en esta posición y en esta. Y voy a hacer exactamente lo mismo, voy a intercambiarlos. Me guardo una copia del 23, machaco el 23 con el 43 y me llevo este aquí. Cuando los dos punteros confluyan, cuando mi i llegue al 2, en este caso, paro, he acabado. Y como veis, el resultado es el vector invertido. Bien, vamos a hacer esa misma lógica aquí. Voy a hacer un for que va a llegar hasta la mitad, es decir, números.len dividido entre 2. Y más más. Voy a crear ese cajón temporal, intemp. En él voy a guardar el valor de números, posición i. Y voy a machacar números, posición i, con el valor de números, posición números.len, menos 1, que sería la última, menos i, para ir consiguiendo ese retroceso cada vez que avanzo una posición desde el principio. Si estoy en la 0, en ese caso 5 números.len menos 1, que son 4, menos i 0, estaría en la última. Cuando la i sea 1, ese 4 se va a convertir en 3. 5 menos 1 menos 1. Y así hasta que confluyan, hasta que lleguemos a la mitad. Y ahora en números.len menos 1 menos i, guardo ese temp que he salvaguardado aquí arriba en esta variable. Y ya lo tendríamos. Vamos a probar. Partimos de este vector. Vamos a lanzar esto. Y aquí podéis ver cómo tenemos el vector invertido, 43, 7, 23, 13, 12, 5. Entonces, como os digo, al principio, cuando estamos aprendiendo, cuando no se trata de resolver esto ya de una forma rápida, lo más eficientemente posible, sino que se trata de interiorizar el pensamiento lógico para hacerlo, algo que nos puede ayudar es pensar en cómo hacemos esto físicamente con un conjunto de cajones y un conjunto de nuevos cajones individuales, que son esas variables auxiliares que podemos crear. Quizás al principio no lo hagamos de la forma más eficiente, como es normal, pero lo vamos resolviendo y cuando vaya pasando el tiempo y vayamos teniendo más experiencia, pillamos ejercicios que hemos hecho al principio y los vamos a poder hacer de una forma mucho más eficiente. Eso es lo normal. Pero bueno, espero que esto os ayude y seguimos en el camino de la programa SAO. Un saludo.